Ok, vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Piensa, yo creo que todos sí. Tal vez cuando eras niño o recientemente un problema en tu vida. La segunda pregunta, ¿alguna vez pensaste que Dios no veía tu situación? Yo creo que todos hemos pasado por algo similar. Bueno, no estás solo. Hoy veremos que Dios sí ve. Y ahora vamos a definir el Roí, que nos toca, es el tema de hoy. Es una palabra hebrea compuesta de dos palabras. El significa Dios soberano, poderoso. Y la segunda parte, Roí, significa ver. Un Dios que ve o el Dios que ve. Eh, Apariencia, vista, espectáculo. Y juntos, el Roí significa el Dios que me ve o el Dios que ve. Creo que hice una repetición ahí. Pero ahora vamos a enfocarnos en la Biblia, donde el Roí aparece explícitamente solo una vez. Y es en Génesis capítulo 16, versículo 13. Ah, voy a pedir a un hermano que busque y lo lea, por favor. Oh, amén. Bueno, aquí podemos ver que hay una ella y llama a Dios, tú eres un Dios que ve. Y hace la pregunta, ¿no he visto también aquí al que me ve? Para poder entender esto, tenemos que explicar un poco el contexto de la historia. Eh, Podríamos leerlo, pero lo voy a dar como un repaso y atravesar Génesis capítulo 16. Ok, ¿cuál es la situación? La situación es que Sarai no puede tener hijos. Agar es la sierva egipcia de Sarai. Abraham es el esposo de Sarai, quien por indicación de Sarai toma a Agar como mujer y Agar concibe. Eso lo vemos en el versículo 4. Algunas acciones que vemos en Génesis 16. Sarai dice que el Señor le ha impedido tener hijos. Así que Sarai le da a Agar como mujer a su esposo Abraham. Y cuando Agar ve que ha concebido, mira con desprecio a su señor. Después, Sarai se queja con Abraham en el versículo 5 y en el versículo 6, ¿qué hace Abraham? Él dice, yo no quiero más problemas. Sarai, ella es tu sierva, haz con ella como te parezca mejor. Entonces, ¿qué hace Sarai? Sarai maltrata a Agar. ¿Y qué hace Agar? Agar huye de su presencia. ¿A dónde va Agar? Perdón, el slide. Sí, Agar huye al desierto en camino a Shur, que es la dirección hacia Egipto. Y hace sentido porque ella es egipcia. Cuando uno está en una situación difícil, se quiere sentir consolado, confortable, busca casa. So, va en esa dirección.
Pero en camino ahí, el ángel del Señor encuentra a Agar. Y algo importante aquí, vemos que Agar no es la que busca a Dios. Dios busca a Agar. Y eso revela el carácter de Dios y también su nombre, Elohim. Eh, ok, en el versículo 7 de Génesis, el ángel del Señor reconoce a Agar como sierva de Sarai y le hace una pregunta. Sí, la pregunta, ¿cuál es? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esa es una pregunta de parte de Dios que es hecha con cuidado, compasión, muestra el cuidado y compasión de Dios. A mí, cuando veo esto, se me viene a la cabeza, ¿por qué Dios, Elohim, hace esta pregunta acá? Si Él es el que ve y es omnisciente. Bueno, el Roí significa que es el Dios que ve. Él hace esta pregunta a Agar, no para obtener información, o indagar, pero sino para iniciar una conversación y darle la oportunidad de expresar su dolor, validar su experiencia y procesar su trauma. Quería escuchar su corazón. Y como Dios es omnisciente, Él sabe las respuestas. Él ya sabía cómo se sentía acá. Pero la pregunta de Dios da consuelo personal y la invita a sentirse plenamente vista y escuchada, y no solo observada. Y así es la vista de Dios. No es solo lo que yo estoy viendo el partido, observando a los dos equipos. Yo conozco a cada jugador que está ahí, por nombre, cómo ellos son, cómo juegan, qué están pensando. Dios es como el coach, los conoce a sus jugadores. Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Él es el que realmente nos conoce. La relación con Dios, entre nosotros y Dios, es cercana e íntima. Y nuestra tendencia, cuando nosotros hemos pecado, ¿cuál es nuestra reacción? Sí, sí, exactamente. Sí. Eh, Nos da vergüenza, nos huimos y nos escondemos. Pero como vimos, Dios es el que viene y nos encuentra y nos trae de vuelta a Él. La pregunta es, ¿a quién o a qué acudimos después de pecar o ser avergonzados? ¿Verdad? Vemos que el ángel del Señor, regresando a Agar, aconseja a Agar y le aconseja que vuelva a su señora, se someta a ella y le hace una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Lo vemos en Génesis 16:10, que Dios promete multiplicar su descendencia de tal manera que no se pueda contar por su. Y esto repite la misma promesa hecha a Abraham. Entonces,
No. Eh, boca se desenga. Ah, siempre, siempre debemos atender, escuchar y obedecer el consejo bíblico y piadoso, no nuestro propio entendimiento ni el consejo mundano. Eh, en el versículo 11 y 12, el ángel del Señor nombra al niño Ismael. ¿Qué significa Ismael? Ismael significa Dios oye o Dios escucha. Y la razón que es ese nombre es porque en esos versículos también dice que Jehová, el ángel del Señor, escuchó la aflicción de Agar. Y después pasa a describir cómo será Ismael, que su mano contra todos y la mano de todos contra él, y que habitará frente a todos sus hermanos. Y esto, cuando Agar escucha esta promesa y que bendición digo, de Dios para su hijo y su descendencia, Agar llama a Dios el Roí. Es como una reacción de alabanza y reverencia. Y el Roí, como vimos, significa el Dios que ve o el Dios que me ve. Y también dice, de veras he visto aquí al que me ve, o verdaderamente aquí he visto al que vela por mí. Después se menciona un pozo donde el ángel de Jehová encuentra a Agar. Y ese pozo tiene un nombre. Bueno, primero, ese pozo está localizado entre Cades y Bered. Son lugares en el desierto Negev, Israel. Y lo nombra Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve. Es como un memorial para que todos que pasen por ahí se acuerden que esto pasó en la historia, se acuerden que Dios es el que nos ve. Después el capítulo termina con el nacimiento de Ismael y vemos que Abraham sí reconoce a su hijo y lo vemos porque él le pone el nombre Ismael. Y la palabra de Dios dice que en ese entonces Abraham tenía 86 años. Ahora, pasemos a ver algunas cosas antes de entrar ahí. Pasemos a ver cómo respondieron en esta historia de Génesis 16. Cómo puede aplicar a nosotros. Vemos que Dios ve y busca a Agar. Igual, Él nos ve a nosotros y Él es el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Él hace su obra en nuestra alma, corazón y mente. Otra cosa, Dios aconseja a Agar que regrese y se someta a Sarai. Una pregunta, ¿a quién buscamos para el consejo? Otra pregunta, ¿al consejo mundano o al consejo bíblico? ¿Verdad que nos gusta escuchar, oír lo que nos hace sentir bien? Pero eso no siempre es lo mejor. En muchos casos no es lo mejor. Y un detalle aquí, cuidado con la victimización. Porque muchas mentiras pueden salir o girar alrededor de la victimización. Y si luchamos con eso, es bueno leer la palabra de Dios, buscar consejo bíblico. Si leemos el Salmo 27, que puede ayudarnos a aclarar o ver con claridad en situaciones así.
Por ejemplo, en los primeros dos versículos, no te impacientes. Después vemos confía y actúa. Después vemos encomienda tu camino. Espera con paciencia. Y vemos un apoyo divino cuando estamos pasando por cualquier situación difícil en esta vida. La palabra de Dios nos aconseja y debemos de buscar a gente que nos aconseja bíblicamente. Otra cosa, Dios cumple su promesa a Abraham y la repite en su promesa a Agar, que a Ismael le iba a ser descendencia, iba a crecer, ser frente de todos sus hermanos y su familia. Y también vemos que Dios nombra a Ismael porque escucha la aflicción de Agar. Él escucha nuestras aflicciones. Una última cosa que vemos, Agar nombra a Dios El Roí. Ver al ángel del Señor es algo muy serio, porque era conocido que ver a Dios cara a cara producía temor. En otros momentos en la Biblia, porque sabían que Dios significaba la muerte, ver a Dios significaba la muerte. Y lo podemos ver en el libro de los Jueces, en capítulo 6, versículo 22. Aquí Gedeón se encontró con el ángel del Señor. Y también lo vemos en Jueces 13, con los padres de Sansón, que tuvieron un encuentro con el ángel del Señor. Ambos pensaron que morirían. La razón se encuentra en Éxodo 23:20. Alguien busque Éxodo 23:20 y lo pueda leer. Exactamente. Era el que leyó hermano Samuel. Sí. Gracias, hermano. Está bien. Pero sí, la palabra de Dios decía, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, vivían con ese temor. Ahora, pasemos a ver el Roí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo él es? Por favor, busquen Salmo 139 y vamos a leer los primeros 3 versículos. La visión del Señor es a la vez totalmente conocedora, compasiva. Por favor, alguien busque Éxodo capítulo 3, versículo 7. Amén. El Señor ve nuestras angustias, nuestras aflicciones. Isaías 57:15. Si alguien lo busca y lo lee. Sí. Lo tengo aquí.
Amén. Dios se fija en los excluidos, en los marginados, ¿verdad? Leamos Proverbios 15, versículo 3. Mirando los malos y a los buenos. Esto nos da confianza, nos llena de confianza. Perdón, en que ninguna circunstancia, dolor o exilio está oculto de la mirada de Dios. Veamos unos ejemplos en el Antiguo Testamento a quien Dios ve. Pasemos a Isaías, capítulo 11, versículo 12. Isaías, capítulo 11, versículo 12. Sí. Dios ve a los desterrados, a los excluidos. Ahora veamos Salmo, capítulo 72, versículos 12 al 14. Salmo 72, 12 al 14. Dios ve a los necesitados y afligidos. Y ahora Deuteronomio, capítulo 10, versículos 18 y 19. Deuteronomio 10, 18 al 19. Dios ve a los vulnerables, las viudas, huérfanos, extranjeros, a los pobres. Salmo 94, 18 al 22. Salmo 94, 18 al 22. Amén. Hasta el 22. Sí, eso es muy cierto. Podemos ver que Dios ve a los abatidos, aplastados, los pisoteados por el poder o la injusticia. Ahora pasemos a ver el Roí en el Nuevo Testamento. Primero, debemos de saber que Jesucristo mismo es la personificación de El Roí. Nosotros nos conectamos a Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿a quién vio Cristo? Nuestro primer ejemplo se encuentra en Juan
capítulo 1, versículo 48. Juan, capítulo 1, 48. Ahí está, Jesús ve a Natanael, lo llama para seguirlo. Ahora pasemos al segundo ejemplo, Lucas 19, 5. Lucas 19, 5. ¿De quién está hablando Jesús? De Saqueo. Saqueo, el pecador. Dios lo vio. Y en el versículo 10, lee un poquito más adelante. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabemos que Cristo se le dice, amigo de pecadores. Cenaba con ellos, compartía con ellos a la misma mesa. No le importaba a Dios relacionarse. Gente vista como baja o no sé cuál otra palabra usar, pecadores, ¿verdad? Pasemos a Marcos 5:32. Ok, él vio alrededor a que había hecho esto. ¿De qué se refiere? Marcos 5 habla de la mujer que tenía flujo de sangre desde 12 años. Y también vemos que la llama hija y señala que su fe la ha sanado. Entonces, sabemos que ella simplemente toca el vestido de Jesús cuando él va caminando y es sanado. Pero Jesús la vio. Pasemos a nuestro siguiente en Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7:13. Porque, ¿qué está pasando aquí en Lucas 7? Bueno, su hijo ha muerto. Está llorando por eso, se siente destrozada. Y dice la palabra de Dios, de la viuda, que Dios, Jesús, Él tiene compasión de ella. Le dice que no llore. ¿Qué hace Jesús? Resucita a su hijo. Pero Él la vio a la viuda eh, en su aflicción. Juan 5:6. Busquemos a Juan 5:6. Ok. Aquí habla del paralítico.
Él era paralítico por 38 años. Jesús ya lo sabía, que llevaba así mucho tiempo. Sin embargo, le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué hace Jesús? Lo sana. Él vio a ese hombre ahí, que estaba tirado, quizás nadie le ayudaba, no tenía cómo entrar a la piscina, que es donde Dios sanaba a todos, pero simplemente Dios le dice, párate, camina. Y él se para y camina después de 28 años. Pero Dios lo vio a ese paralítico. Ok, otros ejemplos. Pasemos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. El Señor se asocia, identifica, escoge a lo despreciado y menospreciado. Mateo 25, versículo 40. Busquemos a Mateo 25, leamos el versículo 40. Jesús está hablando a sus discípulos, les pregunta, ¿cuándo te hemos servido a ti? ¿Cuándo te hemos ayudado? ¿Cuándo te hemos dado el primero? Jesús responde con eso. Eh, si lo has hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo has hecho a él. Jesús ve a los creyentes. Eh, Pasemos a nuestro último ejemplo en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dios ve a los cautivos y oprimidos. En Lucas 4, Jesús está leyendo y citando a Isaías cuando lee esa escritura en Lucas 4. Bueno, aplicación. Ya casi vamos a terminar. ¿Cómo podemos poner el Roí, el Dios que ve, en práctica diaria en nuestra vida? Puede ser a través de la oración. Veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Nos podemos acercar a Dios, esperando que Él nos escucha atentamente. También en la ética, pasemos a Santiago, capítulo 1, versículo 27.
Santiago capítulo 1, versículo 27. Exactamente. Reflejar la mirada de Dios. Podemos valorar a los ignorados, que son los huérfanos, refugiados, niños no nacidos. Eso significa, pensando en la oportunidad de esas madres que quizás no tienen el support, el apoyo y escojan hacer eso, estar con ellos. También podemos poner en práctica diaria a través de adoración. Así como Agar nombró a Dios, el Dios que me ve, esa es una alabanza. Y podemos ver a Dios en nuestras vidas y pensar en sus nombres, en sus atributos, cómo Él ha contribuido, nos ha tocado, nos ha visto. También podemos reconocer su presencia. Pasemos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Esto es algo que podemos empezar nuestro día recordando. Hebreos 13, 5. Eso da ánimo. Si te levantas mal y lees eso, no te desampararé y te dejaré. Eso ayuda. Pone un respeto. Cuando estamos ansiosos, ya leímos 1 Pedro 5, 7. Echamos toda ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Podemos responder con obediencia. Vimos el ejemplo de Agar. Agar regresó y se sometió. En Génesis 16, 9. Podemos preguntarnos, ¿qué paso de obediencia me está mostrando Dios ahora? Lo podemos hacer sin temor. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo seamos oidores, hagamos, obedezcamos el consejo bíblico, la palabra de Dios. Ok. También podemos descansar en sus promesas. Podemos memorizar su palabra, que nos ayudaría. En Isaías 43, 1 al 2, ¿qué dice? Busca, por favor. A Isaías 43, versículos 1 y 2.
las pruebas vienen, tentaciones vienen, pero confiemos, memorizamos eso, podemos confiar en su protección en medio de eso, en medio de las pruebas. También sería una buena idea como tener un record. Cuando Dios contesta una oración, un librito ahí, vamos cruzando y tenemos un record de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Podemos reflejar a Dios y su cuidado a otros. Pasemos a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Podemos fijarnos alrededor nuestro en las personas ignoradas. Hay que saludar, hay que escuchar, ayudarlos. Esa es una manera de hacerlo. También en 2 Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, perdón. 2 Corintios 1, 4. Amén. Dios es el consolador. Podemos compartir el consuelo que hemos recibido en otros. ¿Dónde? Unas preguntas. Ya estamos terminando. Viendo lo que hemos visto de El Roí, ¿dónde necesitas recordar hoy que Dios te ve? Son preguntas reflexivas para que las piensen. ¿Cómo puedes reflejar el corazón de Dios a otros? Y los dejaré con un ánimo final. El mismo Señor que se encontró con una sierva maltratada en el desierto, camina contigo entre oficinas, cubículos, salones de clase, cocinas, pasillos de hospital, del trabajo, donde quiera. Él ve, Él oye, Él guía. Aferrémonos a esa verdad hoy y vivamos con confianza bajo la mirada atenta de Él oí, el Dios que ve. Hermano, nunca estás solo. Nunca eres invisible y siempre eres amado por aquel que te lo. Oremos. Padre, gracias.